Para concluir este primer módulo introductorio sobre aplicaciones de las buenas prácticas y seguridad en el laboratorio, vamos a abarcar el tema terminológico que indica la norma. En este caso, se está colocando la transcripción exacta de lo que dice la misma guía o los mismos estándares de la BPL para poder entender en el transcurso de todo el desarrollo de esta capacitación a qué se refieren cada uno de los términos utilizados. El primero y la base de todo es lo que son las buenas prácticas de laboratorio, y las buenas prácticas de laboratorio, según los requisitos de la BPL de la OCDE, dice lo siguiente: las buenas prácticas de laboratorio, también conocido como BPL, constituyen un sistema de garantía de calidad relativo al modo de organización de los estudios de seguridad no clínicos referentes a la salud y al medio ambiente, y asimismo acerca de las condiciones en que estos estudios se planifican, se ejecutan, se controlan, se registran, se archivan y se difunden. Esto quiere decir que las buenas prácticas de laboratorio es un sistema, como un sistema de gestión, o sea, si se lo quiere usar el paralelismo, cuyo objetivo va a ser garantizar la calidad en cuanto al modo en cómo se organiza la ejecución del ensayo analítico, ¿sí? De ensayos analíticos cuyo rubro puede ser cualquiera menos el clínico, ¿sí? Esta, el alcance de estas buenas prácticas se comienza desde la parte filosófica, de la parte de la concepción, la planificación, la ejecución de lo planificado, cómo se controlan estas actividades ejecutadas, ¿sí? Cómo registramos la evidencia de la ejecución de esas actividades, cómo se archivan estos registros y cómo son difundidos al personal general participante de estas buenas prácticas o de la organización en general. También vamos a ver, eh, como otros requisitos o como otros términos, qué es la instalación de prueba. Llámese la instalación de prueba, incluye las personas, el local y equipo necesario para la ejecución de un estudio de seguridad no clínico relativo a la salud y al medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Que son todas las M productivas que hacen de por sí, que hacen factible el ensayo analítico. Esto incluye nuevamente la mano de obra, las personas, las instalaciones, que es justamente el tema del medio ambiente, y los equipos, que es maquinaria, ¿sí? Todo aquello que interactúa para hacer realidad ejecutar el ensayo analítico. Para los estudios efectuados en emplazamientos múltiples, esto quiere decir que es multisite, que tengamos laboratorios múltiples, o sea, llevados a cabo en varias plantas, en varios locales, la instalación de prueba incluye el emplazamiento en que se encuentra el director del estudio y todos los demás emplazamientos de pruebas que se puedan considerar individuales o colectivamente como otras tantas instalaciones de prueba. ¿Qué quiere decir? De que si tenemos varios laboratorios funcionando y todos están inmersos en estos criterios de la BPL, todos estos laboratorios, ubicados geográficamente en puntos distintos, son parte de lo que se llama instalación de pruebas, incluyendo donde se encuentra el director del estudio. Vamos a ver más adelante quién es o qué característica debe tener este director del estudio, ¿sí? Entonces, la instalación de pruebas es todas las partes físicas y los recursos, llámese personas, instalaciones y equipos, que van a hacer factible la ejecución del ensayo analítico. Y justamente lo que decíamos, la planta de prueba. ¿Qué es la planta de prueba? La planta de prueba, como la definición lo dice, incluye el o los emplazamientos en los cuales se realiza una o más fases de un estudio determinado. Quiere decir que es la parte física, la parte de infraestructura de los ensayos analíticos, o sea, tal cual el laboratorio. Entonces las instalaciones de prueba serían las personas, serían las plantas de prueba y serían los equipos involucrados justamente para desarrollar la analítica. Entonces, la planta de prueba es así el término conocido para lo que es el laboratorio de ensayo. Otros términos relativos a la organización de una instalación de prueba es la dirección de la instalación de prueba. Incluye la o las personas que gozan de autoridad y que tienen la responsabilidad oficial de la organización y del funcionamiento de las instalaciones de prueba.
de conformidad con los presentes principios de las buenas prácticas del laboratorio. Entonces, es, digamos, que el conjunto de todas las personas que tienen autoridad y responsabilidad sobre la ejecución analítica de los ensayos. Ahora, también tomemos con pinzas el tema de responsabilidad, porque para un sistema de gestión, por ejemplo el 16025, todas las personas que están involucradas en la ejecución de un ensayo, que interactúan para ejecutar un ensayo, todos tienen responsabilidad de mayor o menor grado, de mayor o menor alcance, pero tienen todas responsabilidades. Acá básicamente son las personas cabezas que justamente van a tener la capacidad o el poder de decisión o autorización. ¿Sí? Entonces, son justamente ellos los que conforman la dirección de la instalación de pruebas. Ahora, la dirección de la planta de pruebas incluye a o las personas, de haber sido nombradas previamente, encargadas de garantizar que la o las fases del estudio de las cuales son responsables se desarrollen de conformidad con los presentes principios de las buenas prácticas. ¿Sí? Entonces serían justamente las personas que garantizan la correcta ejecución del ensayo analítico, que pueda haberlo continuidad, que pueda haber recursos. ¿Qué es el sponsor o el patrocinador? Es la persona moral que ordena, patrocina o somete un estudio de seguridad no clínico referente a la salud y al medio ambiente. La persona básicamente es quien finalmente ejecuta la capacidad de recursos. Una cosa es el director de la planta de prueba, que garantiza que los recursos van a llegar, pero garantiza la gestión para que pueda llegar, o básicamente hace todo el ejercicio para que pueda llegar, pero quien realmente va a desembolsar ese recurso es el patrocinador. Digamos que puede ser el accionista de la empresa, el dueño de la empresa, etcétera, etcétera. Ese sería el patrocinador de justamente el ensayo analítico, o si quieren, de todo lo que es la instalación de prueba, que es el gran macro. Ahora, ¿qué es el director del estudio? El director del estudio es la persona responsable de la dirección general del estudio de seguridad no clínico referente a la salud y al medio ambiente. O sea, va a ser justamente responsable final de todo lo que es el ensayo analítico, ¿sí? En su totalidad, desde que se concibe la implementación hasta la rutina. Y la rutina quiere decir todo el tiempo que los ensayos se van ejecutando, a través del mantenimiento, a través del monitoreo del mismo. El responsable principal de las pruebas es la persona que, en el caso de un estudio en emplazamientos múltiples, ejerce en nombre del director del estudio las responsabilidades perfectamente definidas para las fases del estudio que le son delegadas. El director del estudio no puede delegar a o a los responsables principales de las pruebas su responsabilidad de dirección general del estudio, ya que se trata fundamentalmente de aprobar el plan de estudio con todas sus enmiendas y el informe final, y velar por el respeto de todos los principios pertinentes de buenas prácticas de laboratorio. Esto, el término de responsable principal de las pruebas es básicamente utilizado cuando tenemos multisites. ¿Por qué? Porque físicamente el director de estudio no se puede encontrar a la vez en diferentes puntos donde se va ejecutando estos ensayos. Entonces, él va definiendo responsables principales de las pruebas, que va a ser sus veces de la responsabilidad del director de estudio localmente para ese site, para ese sitio al cual se está trabajando. Pero en su totalidad todos reportan al director de estudio, y el director de estudio es finalmente responsable, nuevamente final, valga la redundancia, de todo cuanto acontece, tanto en la unidad local donde se encuentra él, como en las unidades donde no se encuentra, y puso a los responsables principales de las pruebas. Así que el responsable principal de la prueba hace las veces de director de estudio dentro del site donde fue asignado, o dentro de las actividades a las cuales fue asignado. Quizás no es toda la cadena, solamente una parte de la cadena. Sin embargo, todos ellos tienen que reportar al director de estudio, y ese director de estudio responsable final esté o no esté presente en el emplazamiento donde se ejecuta el ensayo en cuestión. Otros términos relativos a la organización de una instalación de prueba es los procedimientos normativos de operación, los llamados PNO. Corresponden a los métodos y procedimientos respaldados por documentos que describen la forma de ejecutar las pruebas o trabajos, y cuyo detalle no figura normalmente en el plan de estudio o en lineamientos para las pruebas. El plan de estudio, como más adelante lo vamos a ver, justamente es como que el gran macro.
no entra el detalle específico de las tareas, de las actividades, solamente en el plan de estudio, justamente en líneas generales cómo se va ejecutando algo, desde su implementación, si queremos así, o desde su día a día de la tarea rutinaria. Pero el detalle fino de cómo se mueve un método de ensayo es justamente el procedimiento normalizado de operación. ¿Sí? Es el detalle donde se va a encontrar los pormenores para guía de justamente de la gente técnica que va a ejecutar este ensayo. El programa de seguimiento de calidad corresponde a un sistema preciso que integra la totalidad del personal correspondiente y que es independiente de la dirección del estudio, y asimismo que tiene por propósito precisar a la dirección de las instalaciones de las pruebas la seguridad de que los presentes principios de la buena práctica del laboratorio han sido correctamente respaldados. Entonces, el programa de seguimiento de calidad justamente va a ser un sistema. ¿Qué quiere decir? Que es la integración de varios procesos. ¿Qué busca esto? Busca garantizar que los principios de las buenas prácticas han sido correctamente primero implementados y en el tiempo respetados, o sea, se mantiene. Eso es lo que busca un programa de seguimiento de la calidad. ¿Sí? Entonces, básicamente, todo laboratorio que se jacte de poder tener implementado las buenas prácticas de laboratorio, tienen que mostrar un programa de seguimiento de calidad que justamente busque eso, garantizar que todos los principios, que vamos a ver más adelante cuáles son, sean correctamente implementados y que en el tiempo se mantienen respetados, que se sigue el trabajo normalizado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es el programa de seguimiento de calidad. Y el esquema director constituye una compilación de las informaciones destinadas a ayudar para la evaluación de la carga de trabajo y el seguimiento de los estudios realizados en una instalación de prueba. El esquema director es no otra cosa que otro documento que justamente va a ser el compilado de todo lo que es la gestión de producción, ¿sí? La cadena o lo que se espera de producción. Básicamente es un mapeo para que justamente se pueda tener el control desde la parte, desde las personas con mayor responsabilidad, para que puedan ver el detalle de qué se está ejecutando en el momento en sus emplazamientos, en sus instalaciones de prueba, justamente para que puedan tener el control final y que eso, de alguna manera, machado con el programa de aseguramiento de la calidad, pueda justamente garantizarse que la cadena productiva está respetando los principios de las buenas prácticas de laboratorio. Ahora, un poco de términos relativos al estudio de seguridad no clínico referente a la salud y al medio ambiente. ¿Qué significa un estudio de seguridad no clínico referente a la salud y al medio ambiente? Denominado sencillamente estudio. De ahora en adelante, cada vez que hablemos de estudio, en la BPL se trata de todos los estudios de seguridad no clínicos referente a la salud y al medio ambiente. En todo cuanto sigue consiste en una experiencia o en un conjunto de experiencias durante el transcurso de las cuales se ha examinado un elemento de pruebas, ¿sí? En laboratorio o en el medio ambiente, con objeto de obtener acerca de sus propiedades y o acerca de su seguridad los datos destinados a ser sometidos a las autoridades normativas competentes. Básicamente esto es el método de ensayo, es el tema analítico, ¿sí? Ahora, el estudio a corto plazo. Un estudio a corto plazo constituye un estudio de corta duración ejecutado con ayuda de técnicas corrientes ampliamente utilizadas. Pueden ser las técnicas que son las llamadas técnicas de mesada o los métodos de mesada, que justamente son métodos rápidos y que son bastante rutinarios, pero que justamente la ejecución de las tareas son en tiempos bastante cortos y por tanto el estudio o la metodología se utiliza por un lapso corto de tiempo. También tenemos lo que es el plan de estudio, y el plan de estudio constituye un documento que define los objetivos del estudio y los dispositivos experimentales necesarios para su desarrollo, y ello con cualquier enmienda si así procede. Justamente esto va a ser el documento pilar donde se encuentra el objetivo de por qué se desarrolla exactamente esa metodología analítica y todos los dispositivos experimentales necesarios para su desarrollo, como por ejemplo qué materiales y equipos que se utilizan, las tareas específicas que se van realizando. ¿Sí? Ahora, como todo documento y como todo sistema dinámico o vivo de gestión, puede haber enmiendas sí, porque justamente vamos en pos a la mejora continua. Entonces, justamente el plan de estudio
puede tener enmiendas, y esto quiere decir que el plan de estudio puede tener diferentes versiones. Entonces, todo eso contempla justamente el plan de estudio. Y hablando de enmiendas, una enmienda introducida en el plan de estudio constituye una modificación integrada deliberadamente en el plan después de la fecha de inicio de los estudios. ¿Qué quiere decir? Que todo prueba y error, cuando todavía no está el visto bueno de liberación de un método de ensayo, cualquier cambio de versiones no es una enmienda. La enmienda sucede cuando ya fue aprobado el documento y en el tiempo suceden mejoras o si suceden precisiones a la cual se tiene que fuerzan a que el documento o el plan de estudio, en este caso puntual, tenga que ser modificado. Solamente ahí, a partir de donde el documento ya fue aprobado por primera vez, se puede decir que se están haciendo enmiendas al plan de estudio. Y una desviación al plan de estudio constituye una diferencia no deliberada introducida en este plan, acaecida después de la fecha de inicio del estudio propiamente. ¿Sí? Entonces, la desviación al plan de estudio, justamente a diferencia de lo que es la enmienda es una modificación deliberada, que quiere decir que a justo conocimiento es que nosotros desarrollamos la enmienda. Pero una desviación al plan de estudio es no deliberada, quiere decir que no ha sido planeada, no ha sido esperada, pero sin embargo se realizó. Y eso es justamente lo que envía los desvíos a poder, y son los riesgos justamente que podemos tener para que los resultados finales carezcan de grado de calidad. Y es ahí donde el programa de garantía de la calidad tiene que velar o tiene que poner controles para poder detectar los desvíos del plan de estudio antes de que estos resultados sean liberados al cliente. El sistema de pruebas designa la totalidad del sistema biológico, químico o físico, o bien cualquier combinación de estos que se utiliza en un estudio. Entonces, el sistema de prueba, lo que básicamente en la parte técnica le llama como las técnicas analíticas, ¿no? Los datos originales representan el conjunto de los informes y de los documentos originales de la instalación de prueba, o de las copias que guarden conformidad con dichos documentos, y que se derivan de las observaciones y de los trabajos originales llevados a cabo en el marco de un estudio. Los datos originales pueden también incluir, por ejemplo, fotografías, copias de microfilm o una microficha, datos sobre soporte informático, registros de observaciones en cassette, registros automáticos de datos o cualquier otro medio de conservación de los datos, que se considere capaz de garantizar un almacenamiento de la información con la mayor seguridad para cierta duración. Entonces los datos originales son los datos tal cual el técnico puede ver en el desarrollo de la producción técnica, ¿sí? Pero a diferencia de lo que son datos originales conocidos con el 17025, que el dato original es el primer dato obtenido, estos datos originales también llaman a lo que es la garantía de la conservación del dato. Porque sucede esto. Por ejemplo, nosotros tenemos una caseta de gases en la cual nosotros tenemos que controlar diariamente el tema de la presión de los gases. Entonces, en esta presión de los gases, puede ser que el analista tenga, las buenas prácticas dirían que tengan un sitio como si fuese hojas de registro en el cual ellos pueden llenar conforme la fecha la fecha y la hora en la cual están tomando el dato, perseguir la presión de estos balones de gas para poder ver si se tiene que cambiar o no, si puede resistir el turno de trabajo, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando no se tiene correctamente las buenas prácticas implementadas, puede ser que el analista diga, bueno, yo voy a ver, pero yo lo registro directamente en la computadora, y la computadora no se encuentra en la caseta de gases por obvias razones de seguridad. Entonces, lo que se hace es que el analista toma datos ¿en dónde? Lo puede tomar datos en, si es un poco más cuidadoso, detallista, en una agenda pequeña, o una agenda en general, un cuaderno de trabajo, un cuaderno de técnico. ¿Y qué es lo que podría hacer otros analistas, que quizás es el común denominador? O lo nota en un papel toalla, o lo puede notar directamente en su guante. Entonces, para el 17025, ese primer contacto con el dato, que puede ser este papel toalla, puede ser este guante, esa es la fuente del dato original. Sin embargo, para términos de las buenas prácticas de laboratorio, no, porque estos datos de acá, soportados en estas fuentes, no garantizan justamente la seguridad en cierta duración del tiempo.
Para él, el dato original se encuentra dentro del soporte final que va a ser conservado, en este caso, la computadora. Entonces, en ese caso puntual en el cual el 17025 podría aceptar una conexión electrónica de los datos, la BPL te dice tienes que tener cuidado porque, eh, porque tienes que verificar justamente el tema del soporte de seguridad, cómo es que garantizas que en el tiempo esté. La computadora coinciden ambas metodologías. Sin embargo, si decimos en la 17025 tu dato original se encontrara en el papel o en el guante, la BPL no lo aceptaría. Tendría que optarse por o trabajar electrónicamente, pero a sabiendo el riesgo de lo que sucede transportar un dato, porque lo que sucedería es que tienes un dato auxiliar, que puede ser papel y guante, pero al transcribirlo, si no es legible, si pierdes el dato, tendrías un problema ante el 17025, pero la BPL, que también busca salvaguardar esta información, te dice, no, la información se encuentra en el soporte final. Por eso es que cruzando estas informaciones, quizá como con una recomendación de la BPL es trabajarlo directamente en registros manuales que se encuentran al alcance de lo que es la actividad de la toma de la presión de los gases. Otros términos es una muestra. La muestra o una muestra designa cualquier material procedente de un sistema de pruebas para examen, análisis o conservación. La muestra es lo que conocemos en el laboratorio, simplemente aquel producto que va a ser sometido al ensayo analítico. La fecha de inicio de las experiencias corresponde a la fecha en la cual se han obtenido los primeros datos particulares relativos al estudio. ¿Sí? Eso es bastante sencillo la definición, al igual que la fecha final de las experiencias, corresponde a la última fecha en la que se han obtenido los últimos datos precedentes del estudio. Ahora, eso es justamente el tema en cuanto a lo que son fechas de experiencia. Ahora, fechas de inicio del estudio corresponde a la fecha que el director de estudio firma el plan del estudio. Estamos hablando del estudio, de la metodología, ¿sí? No de la experiencia. La experiencia sería la ejecución del análisis. Mientras que la fecha de finalización del estudio corresponde a la fecha en la cual el director del estudio ha firmado el informe final. ¿Sí? Por último, los términos relativos a elementos de prueba, justamente. Un elemento de prueba corresponde a un artículo que es objeto de un estudio. Un vector representa cualquier agente que sirve como elemento de transporte utilizado para mezclar, dispensar o solubilizar el elemento de prueba o de referencia como objeto de facilitar su administración o su aplicación al sistema de pruebas. ¿Sí? Un elemento de referencia o elemento de control representa cualquier artículo utilizado con objeto de obtener una base de comparación con elementos de prueba, que es la primera definición que vimos, y un lote representa una cantidad determinada de elementos de prueba o de referencia producida durante el transcurso de un ciclo perfectamente definido de fabricación, con objeto de que presente normalmente un carácter uniforme y que debe de ser designado como tal. ¿Sí? Entonces, un elemento de prueba justamente va a ser una propiedad que es el objeto de estudio, lo que puede decirse como si fuese el analito. Ahora, un elemento de referencia es justamente ese analito, pero que tiene un valor de trazabilidad. Ese es un término que lo vamos a ver más adelante, que está inmerso dentro de esta definición, que justamente sirve para comparar los elementos de prueba, que va a ser el punto de partida o quien le va a dar el valor de referencia. Quiere decir que el resultado de esta propiedad, de ese analito o elemento de prueba, cuantitativamente hablando, si nosotros decimos que tiene un valor numérico X, este X que proviene de lo que más adelante vamos a ver, que es una calibración, justamente estos elementos de calibración son los elementos de referencia que le dan el soporte numérico trazable al sistema internacional. Y para esto, el elemento de referencia debe tener un lote, que justamente, como bien dice la definición, debe ser suficientemente uniforme y debe poder contemplarse justamente la fecha de preparación y todo el ciclo productivo que tuvo. Digamos que, único para todos aquellos elementos de referencia que están lotificados de igual manera, que pertenecen al mismo lote. Y bueno, y por último el vector es todo agente que permite justamente el tema de transporte de dicho analito o elemento de prueba.